Hola, saludos a todos. Este es otro segmento de Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez y estoy feliz de compartir con ustedes más sobre el tema de mi valor personal o mi autoestima, o también le podemos llamar la importancia personal. Puedes sintonizarnos por la radio, ya que estamos al aire los domingos de las 9 a las 10 de la noche en Conexión Cristiana Radio, Family Values Radio, el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. Bueno, le animo para que se ponga cómodo, agarre lápiz, papel, algo en que escribir para que pueda tomar nota de lo que estaremos presentando en este día sobre el tema de mi valor personal. Y quisiera comenzar por comentarles que hace ya algunos años fui a Michigan a una conferencia, y en esta conferencia conocí a una gran mujer que se llamó Dory Van Stone. Esta mujer hace algunos años que ya falleció, pero ella nos contó cómo ella creció en un orfanatorio, una mujer muy pero muy rechazada por su madre. Eran ella y una hermanita, eh, y ella desde muy niña fue tremendamente rechazada por su mamá. eh, la ponía a cuidar a su hermanita. eh, Cuando Dory tenía como 5 o 6 años, cuidaba de su hermanita que estaba más chiquita, y siempre hubo un rechazo muy pero muy marcado para Dory. Desde muy chiquita empezó a oír la palabra eres fea, eres terrible, eres lo peor. Y al paso del tiempo las llevó a un orfanatorio a las dos. Ahí estuvieron, Dory estuvo ahí como desde los 6 hasta los 13 años. Y en todos esos años solamente la mamá las fue a visitar 2 veces. Dentro del orfanatorio, Dory también allí fue muy pero muy rechazada, y ella aprendió a defenderse del maltrato, del abuso sexual, golpes, rechazo de otros niños. Su manera de ser, ella desarrolló una manera de ser muy agresiva, tratando de defenderse ah, de las personas que la cuidaban y también de los niños que estaban allí en el orfanatorio. Am, y una de las cosas que vamos a analizar en este día son los sustitutos del valor personal. Dory, ella misma aprendió a desarrollar estos sustitutos del valor personal, porque ella estaba muy confundida de su valor propio, su valor personal, y aprendió a desarrollar maneras muy agresivas para defenderse de los niños que la maltrataban. Y ella misma se convirtió en una maltratadora. Golpeaba a los niños tratando de protegerse. Entonces vamos a analizar en este día los sustitutos del valor personal, analizando creencias cerradas personales, y también en el siguiente segmento vamos a ver las creencias erradas de Dios, las creencias erradas de uno mismo, las personales, y cómo pensamos o cómo nos sentimos sobre Dios. Aunque Dory se sentía, mientras que ella estaba en el orfanatorio, muy impotente por causa de las golpizas injustificadas en el orfanatorio, ella aprendió a imponerse sobre los demás niños, y de ahí procedía su poder. Ella sentía que tenía poder, y esto le daba un sentido de propósito y de valor personal. Y ella pensaba para sí misma: si puedo ser fuerte, puedo sobrevivir. Y ella comentó lo siguiente: solía yo molestar a los demás niños a escondidas, los empujaba, los arrastraba, les pegaba. Si un niño no me dejaba ver su juguete, se lo arrebataba.
Los demás no me pegaban, pero yo les pegaba y me sentía bien cuando lo hacía. Todo esto era una falsa agresividad, es toda esta agresividad, perdón, era un sustituto de su valor personal, era una solución que en realidad no solucionaba nada, porque simple y sencillamente se volvía más detestable para los otros niños, pero ella sentía que de momento tenía fuerza y que tenía valor al imponerse con la agresividad. Cuando una persona padece de bajo autoestima, quizás busque maneras de negar o de disfrazar o disminuir su propio dolor emocional. La gente puede lidiar con sus heridas en maneras diferentes, pero muchas de estas heridas no sanan porque son heridas en el corazón por rechazo recibido y esa persona misma aprende a rechazar. Hemos dicho anteriormente, un corazón herido hiere. En esta ocasión podemos ver que más bien se engaña a la persona misma cuando desarrolla estos sustitutos, tratando de crearse un cierto valor personal. Entonces, todas estas son creencias cerradas que se anidan en el corazón y en la mente de la persona creyendo que puede de esta manera crearse una cierta seguridad. Pero no, realmente son sustitutos terrenales que en última instancia no satisfacen el corazón de la persona misma. Entonces vamos a analizar una lista de sustitutos, de las creencias cerradas que a veces se practican. Y lo voy a hacer como a manera de pregunta para que usted analice, se escudriñe en su propio corazón por si acaso tiene alguna de estas prácticas. La primera es, ¿se deja usted impresionar por los símbolos que dan estatus? Por ejemplo, las marcas de ropa, las marcas de zapatos o los teléfonos, las marcas de las bolsas, los bolsos de mujer, los productos. Todos estos son símbolos que a veces las personas se esfuerzan en tratar de adquirirlos, buscando que se le dé un cierto significado como persona, ya que está lidiando con el bajo autoestima. El siguiente es, quizás, ¿es acaso usted una persona demasiado competitiva? ¿Siente usted que usted siempre tiene que ganar? Es de esas personas que piensan, bueno, primero yo, después yo, siempre yo. O sea, hay ocasiones en que siempre se quiere ganar en los juegos, en las fiestas, se quiere tener esa actitud de imponerse sobre las demás personas, o a veces se desarrolla esa actitud de querer aplastar a otros para poder sobresalir. Entonces, eso puede ser una señal de que se está practicando un sustituto en su valor personal. El siguiente es, ¿busca usted el favor de la gente importante? ¿Le gusta decir a usted, que conoce a esta persona que tiene influencia o si es mi amigo o es mi amiga o la conocí desde que éramos niños o crecimos juntos? A veces las personas cuando sienten un poco de inseguridad, tratan de presentarse como que son conocidos de personas, importantes dentro de la comunidad, como que la popularidad de la otra persona, quiere sentir que se extiende a sí mismo o a sí misma para sentir ese valor que de sí mismo no lo tiene. Entonces, esa puede ser otra señal. Quizás lo siguiente es, se esfuerza por recibir el reconocimiento de los demás, quiere ser reconocido cuando hace algo para que las demás personas puedan saber que usted hizo algo.
¿verdad? A veces es como una actitud de querer sonar una campanita, ¿verdad? Porque si hizo algo, pues, oh, sí, es que yo lo hice, es que yo lo pude llevar a cabo, o yo desempeñé esta función o este papel. Quizás esta es otra manera en que se trata de agarrar valor en el desempeño de alguna función, de alguna práctica que se haya llevado a cabo, ¿verdad? Tratando de darle el valor que no se tiene por sí mismo. Quizás acaso es usted perfeccionista, pues trata de ganar la aprobación de las otras personas. Y bueno, yo he tratado con gente perfeccionista y la verdad es que a veces es difícil, a veces es difícil porque se tiene siempre una expectativa demasiado alta de su desempeño propio o del desempeño de las personas alrededor. Y si las personas no desempeñan lo que la persona perfeccionista está esperando, eso se puede um, crear como un problema, porque um, las expectativas de las personas alrededor quizás no alcanzan lo que la persona perfeccionista, si está lidiando con problemas de su propio valor personal y tiene personas trabajando o haciendo ciertas funciones bajo su cargo, sus expectativas de estas personas van a ser siempre como algo inalcanzable. Y la verdad es que esto es muy drenante, puede ser algo muy cansado, ¿verdad? Porque le puede crear conflictos de constante, porque no solamente está lidiando con su propio perfeccionismo, pero también con las personas alrededor de él o de ella misma. Lo siguiente es este otro sustituto del valor personal en las creencias erradas personales, es si la persona es adicta a sustancias, adicta al sexo, a la comida, a las compras, a los juegos. Cuando una persona está lidiando con el poco valor personal, muy probablemente es que va a tratar de alcanzar una cierta satisfacción, y obviamente que esto ni es bueno, ni es algo real, ni es algo permanente, porque la satisfacción no la va a alcanzar, porque siempre va a tener que estar desempeñando las funciones de la adicción, séase cual sea. El uso de las sustancias, pues sabemos que destruye vidas, destruye familias, destruye relaciones, al sexo, ¿verdad? También difícilmente una persona habrá de poder tener relaciones sentimentales a largo plazo, ¿verdad? Si está lidiando con esta clase de situación. Entonces, las adicciones, cualquiera que pudieran ser, ah, tratando de sustituir el valor personal, le va a crear alguna clase de problema ya a la larga. Quizás otro sustituto puedan ser gastar más de lo que se gana. Gastar más de lo que se gana. Y interesantemente, el otro día estábamos hablando mi esposo y yo de que yo me empecé a acordar como años para atrás, décadas para atrás, bastante, algunas décadas ya para atrás, no existían las tarjetas de crédito como hoy en día. Desde las personas obtenían las cosas, si no tenían el dinero, apartando. Yo recuerdo que mi mamá apartaba nuestros juguetes o las cosas que eran para Navidad, que en aquel tiempo no nos dábamos cuenta, pero mi mamá apartaba cosas en las tiendas
que ella iba, en lo cual ella iba abonando semanalmente hasta que finalmente las pagaba y ya las podía sacar. Hoy en día los gastos, ¿verdad? Son verdaderamente, pueden ser incontrolables, especialmente con las tarjetas de crédito. Desde las personas a veces tienden a pensar, es que me lo merezco. Bueno, es probable que una persona se merezca una cierta cosa, un cierto viaje, pero si es completamente a crédito, esto puede ser muy, pero muy peligroso. Entonces, cuando las personas gastan más de lo que ganan, esto puede ser un sustituto. Hay un desequilibrio en la compensación propia, de una manera de querer disfrutar algo que no se tiene al momento el dinero para poder hacerlo, ¿verdad? He oído este dicho que dicen que las tarjetas de crédito son como el pecado, ¿verdad? Disfruta ahora y paga después. Entonces, la verdad es que eso es real en toda su totalidad. Las tarjetas te va a dar algo para disfrutar, pero aunque no se vea, se tiene que pagar, ¿verdad? Eventualmente o, ¿verdad? Pues tener las consecuencias cualquiera que pudieran ser. Otra cosa para analizar es, ¿se enoja la persona, verdad? ¿O se enoja usted en ocasiones con tal de obtener sus metas? Tiende a manejar las situaciones diciendo, es que si no lo haces me voy a enojar. O no me quiero enojar, ¿eh? Pareciera que una persona que no puede tener um, el control propio de sus emociones, por el bajo autoestima que tiene de sí mismo, que pudiera tener, es que quiere controlar las situaciones o las relaciones a través del enojo. Y bueno, eso se le puede llamar manipulación. Creer que las personas tienen que cumplir, tienen que hacer, tienen que llevar a cabo o hacer lo que la persona demanda, porque si no se va a enojar. Bueno, y yo siempre digo, pues si se enoja es por decisión propia, pero, ¿verdad? No, una persona no es responsable del enojo de otra persona. O sea, la persona que se enoja lo hace por decisión propia, pero si está lidiando con estos sustitutos del valor personal, muy probablemente que esa inclinación de querer controlar a través del enojo es lo que está haciendo sustituir su bajo valor personal. Bueno, este siguiente se parece al que habíamos analizado anteriormente, es sobre el gastar demasiado. El gastar demasiado, ¿verdad? No solamente, pues quizás lo que habíamos dicho es gastar más de lo que se gana, pero gastar demasiado implica que no tiene dominio propio. Entonces, si una persona está gastando demasiado y especialmente tratando de gratificarse a sí mismo, de compensarse, ¿verdad? Bueno, dijimos con tarjeta o sin tarjeta, ¿verdad? Quizás tiene dinero en efectivo, pero si está gastando demasiado sin ver, sin hacer una distribución, ah, sin dominio, sin un presupuesto, entonces muy probablemente es que tiene problema de su valor personal y él lo está tratando de sustituir por medio de estas compensaciones desproporcionadas, gastando demasiado. Quizás otra cosa es que se obsesiona en obtener algunas cosas. Hay situaciones donde personas se obsesionan. No es algo que podría decirse como algo normal o algo apropiado el poder obtener ciertas cosas, pero si esto se vuelve como una especie de obsesión,
un deseo desmedido de querer obtener algo para compensar su desvalor propio, tratando de hacerse sentir bien. Entonces, probablemente está lidiando con este sustituto de valor personal. Muchas de las veces las personas piensan que si tan solo tienen esta cierta cosa, cierto objeto, entonces va a sentir que es feliz, se va a sentir satisfecha. Pero una vez que lo tiene, no siente lo que creía que iba a ser una satisfacción permanente o a largo plazo. Um, Fue una obsesión por un tiempo y luego um, después de obtenerlo, se da cuenta que no fue lo que pensaba. Entonces, ahora va a necesitar que pensar en tratar de obtener alguna otra cosa. Y pueden ser desde cosas pequeñas, ¿verdad? Hay personas que piensan que tienen que tener un cierto carro, vaya, una cierta, una cierta marca de cierta ropa, y es porque piensa verdaderamente que al tenerlo, ¿verdad? Va a sentir felicidad. Hay personas que se esfuerzan en tener el último teléfono que va saliendo porque si no, no se sienten feliz, ¿verdad? Pero no, no es así, no es por allí. Es simple y sencillamente este sustituto que está practicando para compensar el desvalor personal que está sintiendo. Y por último, quizás una persona insiste en salirse siempre con la suya por encima de las otras personas. Esto es algo parecido como a la altanería, como decir, pues yo soy el que dice o la que dice la última palabra, tratando de imponerse. Si siente inseguridad de sí mismo en su valor personal, muy probablemente que va a tratar de pasar por encima de las demás personas para hacerse notar. Entonces, algunas de estas cosas, ¿verdad? Que hemos estado analizando aquí, es posible que en algún momento de nuestras vidas las hayamos practicado o las hayamos vivido, pero si son prácticas de constantes, estuvimos hablando, ¿verdad? Anteriormente de Dory, si esta es una práctica de constante en nuestra vida, como lo fue de Dory, tratando siempre de imponerse, como ella se sentía abusada de niños más grandes, después ella abusaba de niños más pequeños, eh, ella practicaba este mecanismo de defensa como una manera de querer compensar ese sufrimiento que ella venía arrastrando no solamente dentro del orfanatorio, pero también desde que estaba en su casa. Fueron infinidad de veces que su mamá, cuando llegaba a la casa, le traía algo a su hermanita, pero no le traía nada a ella. Ella esperaba que llegara su mamá para abrazarla, pero la mamá no la abrazaba, ella abrazaba a la hermanita. El desamor, el desapego, el rechazo que ella vivió a través de los años, desde una niñez muy temprana hasta el tiempo que estaba en el orfanatorio, le, le, uh, le desarrollaron estas tendencias, estos sustitutos de su valor personal con los cuales de alguna manera pudo sobrevivir, si le queremos llamar así, pero um, no fue hasta más adelante, hasta que ella conoció al Señor, y más adelante voy a estar compartiendo sobre esta, que su corazón se cambió de ser una persona agresiva ella misma por el mismo maltrato que recibía, a ser una persona muy, pero muy distinta. Y quisiera leer Marcos capítulo 8, versículo 36, donde nos dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, no hay provecho en ganar lo que hay en el mundo y perdemos nuestra alma. O sea, si en lugar de tratar de lidiar con nuestro bajo valor personal,
agarramos estos sustitutos, nada habremos logrado. Ojalá que usted revise su corazón en todo esto que hemos analizado y si identifica algunas de estas prácticas, que usted lo pueda llevar delante del Señor para que su corazón sea cambiado. Bueno, le invito para que continúe con nosotros en el siguiente segmento donde estaremos analizando más sobre mi valor personal.